Dios les bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Hoy queremos compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra del Señor con respecto a la fe. Eh, Hoy más que nunca necesitamos la fe, necesitamos aferrarnos a ese conocimiento, necesitamos aferrarnos a aquello que el Señor nos ha prometido a través de ese sagrado libro que se llama la Biblia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito acerca de la fe. Es un tema bastante largo, pero quiero que tomemos como punto de referencia algunas pequeñas cosas que nos explica el Señor en la palabra. Primero, pues lógicamente tendremos que entrar a definir qué es la fe, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de la fe, pero no sabemos, no entendemos y no conocemos a través de las escrituras qué es la fe. Entonces tenemos que explicarle a las personas a través de las sagradas escrituras qué es la fe. Entonces, la fe, según nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es la certeza, estar seguros de lo que yo quiero esperar, de lo que yo estoy pensando, de lo que yo me imagino, de lo que yo anhelo, debo tener esa certeza y es la convicción de lo que no se ve. Aparentemente yo no lo veo, no está, lo anhelo, lo quiero, lo deseo, estoy pidiendo por ello, pero no lo veo, ¿cierto? No está. Entonces, por ejemplo, quizás en este momento usted puede estar orando por un familiar para que sea salvo, para que sea sano, y de pronto usted no lo ve de esta manera, ¿cierto? No lo ve, pero lo espera en fe. Cree, por ejemplo, hacer ese milagro. Y ese creer es la palabra que tenemos aquí resaltada, la certeza. Entonces definamos qué es la certeza para que usted y yo podamos entender y podamos comprender a través de las escrituras qué es la certeza como tal. Entonces, la certeza que usted y yo debemos tener está fundamentada en la palabra de Dios. Es el conocimiento claro y seguro de algo. Yo tengo ese conocimiento, esto es algo claro, yo lo debo tener claro, es algo seguro, ¿sí? La certeza es el conocimiento claro y seguro. Que cuando hablamos del conocimiento, por ejemplo, hablamos de que el Señor dice en su palabra, no os dejaré solos. Entonces, ese es el conocimiento que yo tengo, que en las escrituras dice que no nos dejará solos, pero yo debo estar seguro de que eso es verdad. Esa es la certeza. Yo estar seguro que lo que Él dijo es verdad. Él dice que nos va a guardar, Él dice que nos va a proteger, Él dice que nos va a sanar a través de la escritura, pero tengo el conocimiento, pero debo estar seguro de ese conocimiento, debo tener ese conocimiento claro, ¿sí? Mire, a través de las escrituras vemos ejemplos como el de Moisés. El pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Y lo más hermoso de esto es que ellos tenían la certeza que en el desierto ahí Dios dio la provisión. Él iba a dar la provisión porque Él los sacó. Ellos salieron a la aventura, pero empezaron a creer en un Dios proveedor. Y ahí en el desierto Dios les dio la provisión. ¿Qué clase de provisión les dio? Les dio carne. Les dio carne, bastante carne, abundante. Les dio ese pan que descendió del cielo. Durante 40 años les dio un pan que provenía directamente de la despensa del cielo. Un pan que era dado directamente por Dios. Les dio la protección contra las serpientes. Las serpientes los picaban, pero Él tenía el antídoto. Él dio la forma para que se curaran. Él dio la sanidad. Ahora miremos esto tan hermoso. Desde que salieron de Egipto, quizás los niños salieron con unos pequeños zapaticos, pero a partir de los años, ellos iban creciendo y el zapato iba creciendo con ellos. La ropa nunca se les dañaba. Esa ropa iba ahí, creciendo con ellos, iba siendo ajustada a ellos. Esa era la provisión que Dios iba a dar, porque Dios les prometió que los iba a ayudar. Ahora nosotros debemos esperar algo muy sencillo. Cuando usted y yo esperamos en Dios, debemos esperar y tener la fe de que es un Dios de milagros.
Aunque no tengas en este momento dinero, aunque no tengas mercado en este momento, ¿sí? Debes esperar que Dios puede hacer un milagro, porque hay muchas personas que quizás en estos momentos puedan tener dinero en su bolsillo, pero ¿de qué sirve tener dinero, pero nada que comprar? En estos momentos en los que muchos países están en cuarentena, en los que están encerrados en una casa, en los que no pueden salir a la calle, ¿de qué sirve el dinero si no puedes salir a comprar nada? ¿De qué sirve tener tantas comodidades si no puedes tener el pan? Pero aquí hay algo especial y es que Dios nos da el pan diario de cada día. Jesús enseña a través de las escrituras, nos enseña a orar y a pedir ese pan diario. Él dice, pídaselo a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando habla del pan, dice, el pan diario de cada día, dánoslo hoy. Eso quiere decir que yo solo debo pedirlo en oración. Cuando yo creo que Dios es mi proveedor, yo le pido a Él en oración. Recuerda que Él en el desierto dio completamente la provisión al pueblo de Israel. Dios le dio la provisión. Él se convirtió en el proveedor. Yo solamente tengo que pedir en oración. Y usted dirá, pero es que yo trabajo. Pero es que en muchas ocasiones hemos escuchado casos, ¿no? De personas que pelean con su esposa y le dicen, es que aquí en esta casa ustedes comen porque yo trabajo. Es que aquí en esta casa el que trae el pan a la mesa soy yo. Es que si yo no trabajara, ustedes no tendrían que comer. Estás equivocado. Si tú comes es porque Dios es tu proveedor, porque Dios te dio el empleo, porque Dios te dio vida y salud, la capacidad motriz para poderte mover. Es porque Dios ha permitido que tú tengas un empleo. Mira, aquí en Colombia hay hospitales o hay lugares donde los empleados han estado trabajando 3, 4 meses y en otras partes del mundo también sucede eso. Han trabajado 3, 4 meses, pero el sistema monetario no les ha podido pagar su salario. ¿De qué sirve tener un empleo si no te pagan? Pero cuando vemos que y creemos y tenemos la fe que Dios es nuestro proveedor, entonces nos damos cuenta que nosotros comemos no porque yo me gané el pan, sino porque Jesús ganó el pan para mí. Porque Jesús fue el que perdió muchas cosas para que yo pudiera ganarlas. Recuerda que no es en tus propias fuerzas, sino es en las fuerzas que Él ganó para nosotros. Es Dios el que se convierte en tu proveedor. Y no es con esto, no te estoy diciendo acuéstate a dormir en la casa y no salgas a trabajar. No, porque el Señor nos enseña que debemos trabajar. Pero nos enseña es de que Él nos da las cosas porque Él es bueno. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas y como Él es el dueño, Él decide compartirlas contigo. El alimento de quién es de Él. Los pajaritos ven a Dios como su proveedor y Él los alimenta. Entonces tú y yo lo único que tenemos es que tener fe y creerle a Dios y pedirlo en oración y verás que Dios hará el milagro. Miremos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Nos menciona muchos ejemplos, pero aquí en las Sagradas Escrituras nos enseña algo hermoso y es que Jesús con su pobreza, Él con su pobreza nos enriqueció. ¿Sabes? La palabra del Señor nos dice que Jesús expresa él mismo, dice, no tengo ni dónde, no tengo una piedra para recostar mi cabeza. Él en su pobreza, Él se empobreció para que tú y yo fuésemos ricos. Él en su pobreza ganó para nosotros el pan diario de cada día. Entonces tú debes tener la certeza de que si Él lo ganó, ese conocimiento lo tienes porque te lo estamos diciendo, porque lo estás leyendo, pero cuando tú lo clarificas en tu mente, cuando tú lo entiendes en tu corazón, que es Él el proveedor, entonces te das cuenta que Jesús ganó para ti el pan diario. Entonces ahora el Padre simplemente se lo da al que lo pide, porque Jesús lo ganó para nosotros. Ahora mira, en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Cuando faltó la comida, Dios fue el que proveyó. Miremos un ejemplo claro. Elías no tenía nada que comer y Dios mandó unos cuervos que le llevaran carne, que le llevaran comida.
¿Por qué? Porque Dios era su proveedor, porque Dios nunca nos desampara. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si tú te aferras a esa palabra que Dios tiene para ti, si tú la crees, si tienes la certeza de que quien lo dice lo puede hacer, entonces así será hecho, porque Jesús decía, conforme tu fe sea hecho. Entonces lo que le invito es a tener fe. Mira este ejemplo, la viuda, una viuda no tenía sino un poco de harina para hacer una torta y dársela a su hijo. Y después de eso, dice, acostarnos a morir. Pero el profeta llega y le dice, no, hazme a mí primero. Y le dice, pero ¿cómo? Dice, hazme a mí, cree y Dios va a multiplicar. Y ella decide creer. Y cuando ella decide creer, entonces Dios multiplica la harina, multiplica el aceite. Y Dios le dio provisión por todos los años de sequía que hubo. Por esos 3 años de sequía que hubo en Israel. A ejemplo de otra viuda no tenía dinero, sus hijos los iban a coger como esclavos. El esposo muere y deja una deuda y llegan los acreedores y dicen, no, tienes que pagarnos la deuda, si no nos llevaremos a tus hijos como esclavos para que paguen ellos la deuda. Dice el profeta, mira, ve, consigue con todos tus vecinos, consigue muchas vasijas y tráelas porque Dios va a hacer un milagro. Y ella las trae. Cuando ya no había más vasijas, empieza la multiplicación del aceite hasta que se llenó todas las vasijas de aceite. Ella vendió el aceite, pagó la deuda a los acreedores y ella quedó con dinero personal para el sustento de ella y de su familia. Porque así es Dios. Dios no da solamente lo que tú pides, Dios da medida buena, remecida y abundante. Dios no es escaso, Dios da más de lo que tú le pides, porque Él es así. Su naturaleza es que Él es bueno, Él es compasivo con nosotros. Elías va huyendo de Jezabel. Este es otro ejemplo muy hermoso. Dice que llega a una cueva y se le aparece un ángel y le da un pan. Y come este pan y bebe agua. Y la comida de este pan le alcanzó las fuerzas durante 40 días de camino. Mire la provisión de ese pan. Ese pan que Dios da. Y hoy en día nosotros necesitamos de ese pan, no pan literal, no de ese pan que perece y que mañana saldrá en la letrina. No, necesitamos de un pan, el pan de vida. Ese pan que cualquiera que coma de ese pan nunca más tendrá hambre y cualquiera que coma de ese pan nunca más tendrá sed. Pero en el campo espiritual, aquel pan que te da vida y vida en abundancia, ese es el pan que tú y yo necesitamos pedirle al Señor. Este pan que da del cielo dura 40 días de fuerza. Pero hay otro pan que es por la eternidad, que es el pan de vida, el que tú y yo necesitamos. Ese pan de vida es por toda la eternidad. Mira, acá hay otro ejemplo y es que Eliseo están en una actividad y de pronto un joven mete una calabaza venenosa y la comieron y no les hizo daño. ¿Por qué? Porque Dios es su protector, porque Dios es el proveedor, porque Dios es el que nos guarda. Porque Dios es el que está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora mira, por ejemplo, en el caso de Jesús. Jesús ora al Padre y es multiplicado los panes y los peces en 2 ocasiones. Estos panes y estos peces fueron multiplicados en 2 ocasiones. El milagro no es escaso, es abundante. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la certeza que si le pedía al Padre, Dios iba a hacer el milagro. De que si el Señor hacía el milagro, si Él lo pedía, Dios podía hacer el milagro. Ahora miramos aquí en Filipenses 4:6 que nos dice, por nada estéis afanosos, por nada estés afanosos. ¿Qué problema tienes en este momento? Tú que me escuchas en este momento, ¿por qué estás afanado? ¿Crees que el virus que hay, esta pandemia, crees que va a llegar a tu familia y va a haber mortandad? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él puede hacer el milagro. No te afanes.
El que cura las heridas está contigo. Si no tienes en este momento qué comer, no te afanes. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. Él es el que puede hacer el milagro. Tú solamente cree, tú solamente decláralo y verás que Él hará el milagro. Debemos tener el conocimiento claro y seguro que Dios es nuestro proveedor y que no nos va a faltar en ningún momento nada. Nada es lo que nos va a faltar. Lo que tú necesites, Él te lo puede dar. Él puede hacer el milagro en tu vida. La única condición que Él nos pone, son dos condiciones que Él nos pone. Primero, no te afanes, cree. Y segundo, pídelo en oración. La oración es la herramienta más importante que el Señor dejó. Orar es pedir. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres. Mira la importancia, la certeza de que tú, o sea, la convicción, ese conocimiento que debes tenerlo claro. Él dice, todo lo que pidieres. La palabra todo encierra, valga la redundancia, todo lo que tú te puedas imaginar. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, lo puedes recibir. Dios puede enviar un ángel si no tienes que comer. Él puede enviar un ángel que te lleve un mercado a la casa. Tú dirás, no, pero yo no creo en eso. Cierto hombre un día dijo, no, es que la gente cree y hablan y seguro los billetes caen desde el cielo. Y dice que él iba un día manejando su moto cuando de repente alguien por allá se le voló un billete y de pronto llegó el billete volando y ¡pum! Le llegó a la cara, al casco que él tenía y se dio cuenta que sí, Dios puede mandar billetes volando donde sea, Él puede dártelo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No afanarte, creer. ¿Tú crees? ¿Cómo lo va a hacer Dios? No es problema de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Y cuando necesites algo, pídelo. Hoy es el momento de poner la fe en Dios. El único que nos puede guardar. Si Él no lo hace, nadie nos puede guardar. Mucha gente está preocupada. Muchos cristianos, su fe está siendo probada en este momento. Porque una pandemia, un pequeño virus está poniendo a tambalear a muchos de nosotros los cristianos porque no creemos en Dios. Escucha, el poder de la vida y de la muerte la tiene Dios. Dios es el que puede hacer que alguien viva o alguien muera. Dios da la vida y también la puede quitar. O sea que este virus que tiene vida, Dios puede desaparecerlo, Dios puede quitarlo de tu organismo o de cualquiera donde esté. Pero no creemos. Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a un virus, pero no tenemos la fe en que tenemos un Dios que es, escúchame bien, todopoderoso, todopoderoso. No hay nadie más grande que Él, no hay nada más grande que Él. Tenemos miedo y ese miedo ha quitado la confianza. Ese miedo quita la confianza que tú debes tener en Dios. ¿Dónde está el conocimiento que tú tienes? ¿Dónde está el conocimiento en la palabra adquirido para creer que Él es un Dios poderoso? En este momento nos resguardamos porque es una ley que nos han dado, pero estamos asustados de muchas cosas. No sin esto te digo que debes seguir los protocolos de seguridad. Pero déjame decirte algo, el único que nos puede guardar de este virus, el único que puede hacer el milagro es el Señor. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y escucha bien esto, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puede estar la ciudad llena de guardias, pero algo puede pasar, porque Él tiene el dominio de todas las cosas. Pueden estar a tu lado, a tu alrededor, todos infectados con el coronavirus, pero si Él quiere que tú estés protegido, el virus no podrá llegar a ti, porque la palabra dice, plaga no tocará su morada. Entonces todos alrededor pueden estar infectados, no importa, Dios me guarda. Ahora déjame decirte algo, mucha gente se pregunta, pero oye, ¿por qué? Yo
¿Por qué yo estoy pasando por esto? No te preocupes, Dios te guarda. Analicemos unos ejemplos claros que encontramos en la Escritura. Dios guardó a los israelitas de morir por las serpientes. No quitó las serpientes, los guardó de morir por ellas. Les dio el antídoto, que era la serpiente de bronce. Cualquiera que la mirara, Dios lo sanaría. Y cualquiera diría, pero ¿por qué me picó la serpiente? ¿Pero por qué a mí? Si yo esto, si yo aquello. No, no te preocupes. Aun cuando estés pasando por el valle de sombra y de muerte, escúchame bien, Dios está contigo. Daniel cayó en el foso de los leones y tenía todo el derecho de gritar, ¿y por qué yo? Si no he negado mi fe, ¿por qué yo? Si oro 3 veces al día. Pero ¿sabes algo? Dios lo protegió que se lo comieran los leones, porque Dios estaba con él en el momento de la prueba y de la dificultad. En el momento de esa prueba Dios estaba con él. En el foso de los leones, ahí estaba el Señor con él. No lo guardó de caer al foso, él tuvo que caer al foso. Lo mismo pasa con Sadrach, Mesach y Abednego. No los libró del horno, estaba con ellos en el horno. Ahí estaba. Dice que el rey ve y dice, veo un cuarto hombre. Y todos sabemos que dice es como el Hijo de los dioses. Era el mismo Señor ahí con ellos, guardándolos, protegiéndolos. Por eso debemos tener la confianza que Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor. Entendámoslo, iglesia. Amigo que me escucha, acércate a Dios creyendo que Él es el que puede hacer el milagro. No eres tú, no es tu empleo, no son tus capacidades intelectuales o físicas. Es Dios el único que puede hacer el milagro. Ahora tú puedes decir, pero es que a mí me es difícil creer, yo no tengo fe. No te preocupes. La fe se adquiere leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Si confiamos en Dios y le creemos a Él, Dios no permitirá que nos falte cosa alguna. Y tú vas a ver a través de la palabra, leyéndolo, leyendo este sagrado libro, te vas a dar cuenta que Él siempre le dio a la gente lo que pedía, que Él siempre proveía, que Él siempre sanaba, que Él siempre guardaba. Debemos creer que así como sucedió en el pasado, Dios tiene el poder para volverlo a hacer hoy. Porque es que Dios, el Dios que ayudó en el pasado, el Dios que hizo grandes milagros en el pasado, no ha muerto. Es el mismo Dios de hoy. Es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Dios no cambia. Su poder no se agota. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ahora debes entender que Él es el que puede hacer el milagro en ti. Dios puede hacer el milagro en ti. Tú simplemente debes creer. Y aquí te regalo otras definiciones de pronto de fe. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Si tú estás en este momento enfermo, declárate en el nombre de Jesús sano. ¿Cómo estás? Estoy mal. Estoy llevado. Estoy abandonado, sin fuerzas, pasando por el valle de sombra de muerte. No. Deja de declararte así. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo estás? Aunque estés enfermo y adolorido, estoy esperando en el Todopoderoso. Estoy bien, estoy curado en el nombre de Jesús. Me declaro por fe en el nombre de Jesús curado. Muchos estarán diciendo, oh, pues que eso es una mentira porque está enfermo. No, eso es declarar las cosas que no son como si fuesen en fe. Es la segunda definición de fe, es la confianza en la veracidad de Dios, dice un diccionario. Es la confianza en lo que Dios dice es verdad. Mira, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, si Él dice que Él es tu proveedor, Él va a ser tu proveedor. Si Él dice que te va a sanar, es porque te va a sanar. Si Él dice que, si Jesús dice que todo lo que pidas al Padre, Él lo va a hacer, oye, pide.
Simple y sencillamente pide. ¿Cómo? En oración. Pídele al Padre en el nombre de Jesús que lo haga como enseña la Escritura. Si Dios lo dice, es verdad. Y si Él lo dice, yo lo creo. Ahora aquí te pongo quizás una definición un poco jocosa, pero es la realidad. La fe es ver más allá de mis narices, no confiando en mis recursos, sino en los recursos de Dios. Oye, cuando llega el momento de la prueba y de la dificultad, tú solamente ves la prueba, estás ahí, viendo al nivel de tu nariz, viendo solamente los problemas. Mira más allá, confía en Dios. Pero es que no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? No te preocupes. Tu Padre es el dueño del oro y la plata, por si no te lo habían dicho. Tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él tiene todos los recursos. No cuentes con tus recursos, cuenta con los recursos de Dios. Y verás que Él hará el milagro. Y verás que Él va a ser efectivo en tu vida. Se va a manifestar el Todopoderoso. Espero que esta corta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Si quieres profundizar un poco más, llámanos. Aquí te entregamos nuestros teléfonos, nuestro Facebook. Está nuestro correo electrónico si necesitas que te enviemos predicaciones. Sabes, estamos disponibles para enseñarte a conocer a Jesús, para enseñarte a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesús, el Hijo de la Santa Virgen María, a Jesús, aquel que pueda hacer el milagro en ti. Voy a hacer una oración por ti. Y vamos a orar creyendo que todo lo que pidamos al Padre lo vamos a recibir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que tú obres de una manera especial. Padre, hoy queremos que aumentes nuestra fe. Quizás como este hombre dijo a Jesús, auméntame la fe. Señor, concédeme creer. Quita todo género de incredulidad en mi ser, Señor. Ayúdame, Padre Celestial. Ayúdame, dame la fuerza para orar más. Dame la fuerza para ayunar más, para que este género de incredulidad salga de mi vida. Ayúdame a creer. Yo quiero creer en ti. Quiero creer y quiero ver con estos ojos terrenales los milagros que puedes hacer en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y aquella persona que esté enferma, en el nombre de Jesús y por la llaga de Cristo, creemos que es curada. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos que toda persona va a ser curada en el nombre de Jesús. Toda persona que no tiene que comer en este momento porque está en cuarentena y porque no tiene, Señor, tú proveerás en el nombre de Jesús, porque vendrá auxilio y socorro del norte, del sur, del este y del oeste. Y sobre todas las cosas, Señor, hoy te pedimos que nos des un corazón nuevo, que nos des la vida eterna, que podamos conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Danos la salvación sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo declaramos hecho y recibido. Amén y amén. Dios los bendiga. Y que la gracia de Dios, la paz y la misericordia y la vida eterna esté en nuestras vidas hoy y siempre.